En el día de hoy yo vine temprano, como siempre trato de hacer todos los domingos, pasar un tiempo con el Señor a solas, orando, intercediendo y pidiéndole al Señor la revelación de su palabra. Porque algo sé, que si el Espíritu de Dios no habla a tu vida, no habrá un cambio. Si no es el Espíritu de Dios quien sacude tu interior, nunca saldrás del agotamiento, de la aflicción de espíritu. Nunca saldrás del área donde estás para ir a una nueva dimensión. Si no es el Espíritu de Dios quien habla a tu vida a través de mis labios. Y es difícil vivir en un cuerpo humano y al mismo tiempo poder hablar una palabra espiritual, porque nuestra carne quiere hablar carne, nuestras emociones quieren hablar emociones, nuestros temores quieren reflejar temor, nuestra inseguridad quiere reflejar inseguridad, nuestra preocupación quiere hablar sobre preocupación. Pero la unción de Dios que está en nosotros siempre querrá hablar de la unción de Dios. El poder de Dios que está en nosotros siempre querrá hablar del poder de Dios. La alabanza que tenemos en nuestros labios hacia Dios siempre querrá proyectar poder de Dios sobre nosotros. Tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios. Hay que darle lugar al Espíritu de Dios. Y una palabra que he titulado en este día: ímpetus sobrenatural. Ímpetus sobrenatural. Y hoy quiero hablarles sobre el ímpetus. El ímpetus es la trayectoria, es la fuerza que un objeto tiene cuando trae impulso. Si usted trata de pararse enfrente de este púlpito y trata de empujarlo desde cero, quizás tenga pocos resultados. Pero si se retira un poco y se prepara y toma impulso y viene con gran impulso y lo impacta, de seguro que lo va a mover unos cuantos pies de distancia. Porque el ímpetus es el impulso que traes. Diga conmigo: ímpetus es igual a impulso. Ya sabe lo que es ímpetus. Ahora podemos avanzar. En la física, el ímpetu es la dinámica que llevas a la hora de impactar algo. Un ejemplo más: usted pone un vehículo enfrente de una pared de concreto y usted trae el vehículo y pega el bumper con la pared de concreto, lo pega y acelera hasta abajo el vehículo, y todo lo que va a hacer es quemar las llantas, quemar las ruedas y producir mucho humo. Porque el vehículo no trae ímpetus, no trae impulso, no trae trayectoria. ¿Está entendiendo esto? ¿Okay? Entonces, si usted toma ese mismo vehículo que está enfrente de la pared de concreto, topando, y usted empieza a acelerar y todo lo que hace es quemar las llantas, usted lo aleja unos 20 pies y acelera hasta el fondo, y estoy seguro que hará un agujero en la pared y saldrá del otro lado su vehículo. Porque ahora es el mismo vehículo, con los mismos caballos de fuerza, con la misma transmisión, el mismo motor, la misma gasolina, el mismo conductor, pero ahora hace un agujero y traspasa la pared. La diferencia es que en el ejemplo A no tenía ímpetus, estaba parado en seco. El ejemplo B es que ahora trae trayectoria, trae impulso, trae ímpetus, trae velocidad. ¿Está empezando a entender? Vamos para allá, porque esto está muy poderoso. Y hoy quiero hablarles sobre ese ímpetus sobrenatural. Sin ímpetus no podremos hacer mucho. Hay muchas cosas que hemos intentado hacer como cristianos,
como ministerio, como iglesia, como pastor, como padre de familia, como hermanos en Cristo, hemos intentado hacer muchas cosas y algunas no las hemos logrado. Porque hemos intentado en nuestra propia fuerza, en nuestro propio arranque, en nuestra propia capacidad. Pero le garantizo que cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios, Él provocará un impulso en nuestras vidas que nada podrá detenerlo. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien está escuchando esa palabra por ahí en algún lugar? No puedes perder tu ímpetus espiritual. No puedes perder tu impulso espiritual. Mire, el ímpetus, tu impulso, como usted quiera llamarles, duplicará tus resultados. Usted inicia un negocio de cero y está chocando contra una pared inmóvil que no se mueve. Nadie te conoce, nadie sabe tu número de teléfono, nadie sabe el nombre de tu compañía. Eres el mejor en la ciudad, pero nadie te conoce. Y los pocos que han oído hablar de ti quizás no tienen buenas referencias o quizás no tienen la confianza para llamarte. Escucharon hablar de ti, pero no han visto tu trabajo. Tu crédito, tu reputación viene siendo tu gran ímpetus. Hello. El resultado de tus obras, la intensidad con la que has trabajado, el motivo que te ha movido. Yo no hago iglesia porque quiero hacer iglesia. Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo porque Él me llamó, desde el lodo me sacó, desde el lodo cenagoso me sacó y me despertó y despertó mi espíritu y me ha activado a través de estos años en una dimensión diferente. Hoy la gente no puede entender el resultado por el cual yo llego tumbando paredes y yo llego creando agujeros en paredes inmóviles. ¿Por qué? Porque hay un impulso. El Espíritu de Dios ha tomado mi vida y me ha dado vuelta y me ha agitado en una onda. Y donde me lanza, de seguro que voy a crear un impacto. Una roca en una pared es un elemento más de esa pared, pero tome esa roca de esa pared, póngala en una onda y dispárala, y la misma onda que formaba, la misma roca que era parte de la pared, ahora hará un estrago en la pared. Un cristiano dentro de una estructura religiosa forma parte de ese elemento religioso, pero sáquelo de ahí, póngalo en la velocidad del Espíritu de Dios y usted verá cómo los demonios comenzarán a huir, cómo el espíritu de religión comienza a ser arrancado de raíz. Hay alguien que está recibiendo eso. No necesitamos cambiar el padre de la familia. No necesita cambiar usted de su esposo para que sus hijos tengan un mejor padre. Lo que hay que darle es velocidad en el swing del espíritu para que tome ímpetus. Y usted verá lo que es un padre que derriba potestades demoníacas en el hogar. Usted verá una madre que derriba murallas espirituales, que antes ella formaba parte de esa muralla, pero ahora ella se convierte en una mujer que es capaz de hacer un agujero en una pared. La velocidad, el ímpetu, el impulso que llevas. Hay un joven llamado David en la Biblia. Un joven lleno de talentos, lleno de grandes habilidades, pero nadie lo reconocía. Su padre no admiraba a David como un hombre maduro, lo veía como un muchacho. Cuando el profeta fue a su casa, le dijo: tenemos otro hijo, es el muchacho, es el más pequeño de la casa. Allá lo tenemos haciendo otras tareas de muchachos. No lo valoraban como debía de ser valorado. Era poco valorado, era poco reconocido por sus hermanos. Pero a pesar de la oposición que David enfrentaba dentro de su propia familia,
el corazón de David lo llevó a adorar a Dios. Y en medio de la tarea que se le asignó, porque quiero decirte que la tarea que le asignaron a David no era la tarea más extraordinaria del hogar, no era lo más recompensado en el hogar. Era mejor ser padre de familia, tomar parte en las reuniones de familia, decisiones importantes, ir a la guerra, cultivar, hacer otras cosas que cuidar los animales en el campo. Era un trabajo que se lo asignaban a los muchachos que tenían menos capacidad. Pero David, aún en la tarea que a él se le asignó, él comenzó a adorar a Dios. Porque vengo para decirte muchas cosas hoy, y una de ellas es que tú prosperarás y aprenderás a desarrollar tu ímpetu espiritual cuando aprendes a honrar a Dios en el lugar de tu asignación. Si Dios me pusiera en una ciudad más grande, tuviera una iglesia de 5,000 personas. No, tengo que aprender a honrar a Dios en el lugar que Él me ha asignado. Si Dios me ubicara en una ciudad más grande, quizás mi negocio prosperaría más. No, tu negocio puede prosperar aún en el lugar donde te encuentras, porque Dios está atento a los corazones que están listos para provocar un ímpetu espiritual en sus vidas. El mismo vehículo en un escenario está topando el bumper con la pared, acelera y no hace nada, solo patinar. Regrese los 20 pies hacia atrás y dele al acelerador hasta abajo y ya verá el agujero que hace en la pared. El mismo cristiano se para enfrente de la pared y trata de hacer cambios en su vida y no puede, pero regréselo un poco atrás y dele ayuno, dele oración, dele el ímpetu de la oración, dele el ímpetu de la fe, dele el ímpetu del Espíritu de Dios sobre su vida, y ya verá que cuando Dios lo lanza sobre esa pared, no hay cimiento que no sea removido. Allá lo tenían en el campo al joven David, haciendo tareas que no eran tan importantes o no tenían mucha recompensa pública. Pero allí David aprendió a entregar su corazón a Dios y comenzó a adorar a Dios y comenzó a honrar a Dios y comenzó a exaltar a Dios en el lugar de su asignación. Porque no importa tu tarea, no importa tu trabajo. Pastor, es que si mi trabajo fuera predicar, yo sería un buen cristiano. No lo creo. Pastor, es que si mi trabajo fuera ser evangelista, yo sería mejor cristiano. Tampoco lo creo. Si mi trabajo fuera ser maestro en la iglesia, yo tuviera una motivación para servir a Dios. Tampoco lo creo. Si mi trabajo fuera cantar y adorar a Dios, yo tuviera una mejor motivación. No, tampoco lo creo. David no tenía el trabajo más recompensado en su familia, pero donde estaba comenzó a exaltar el nombre de Dios. Comenzó a cantar a Jehová, Dios de los ejércitos, y Dios lo escuchó. David aprendió a conseguir algo que los demás, sus hermanos, no habían conseguido. Sus hermanos tenían el agrado, la admiración de su padre físico, de su padre biológico. Pero David, siendo un muchacho un poco menospreciado, un poco no valorado por su edad, estaba conquistando el agrado del Padre de todos los padres, de Jehová, Dios de los ejércitos. El agrado de los hombres nos pueden abrir puertas, pero cuando entras a ese lugar no hay nada más que puedes hacer. Porque el hombre puede abrirte una puerta, pero no puede garantizarte lo que está detrás de la puerta. Pero cuando Dios te abre la puerta es porque ya hizo tuyo lo que está detrás. El hombre te abre una puerta para que tú conquistes lo que está detrás, pero cuando Dios te abre la puerta es porque ya te entregó, le puso tu nombre y tu apellido a lo que está detrás de esa puerta. ¿Alguien está entendiendo eso? Hay en esta iglesia gente que está recibiendo esa palabra.
Hay gente por las redes sociales que está recibiendo esa palabra. La santidad, la pasión, la adoración de David, el carácter de David. Todo esto provocó que Dios enviara un profeta a su casa. Yo estoy a punto de soltarte unas palabras que a mí me impactó. Porque una cosa es estar sentado detrás de una computadora con los dedos en el teclado y usted cierra sus ojos y usted empieza a orar: Señor, dame el siguiente punto, Padre, dame tu palabra. De repente tu mente se ilumina, usted tiene una idea, empieza a escribir y el Espíritu Santo te empieza a traer ideas en la mente y usted empieza a llorar porque usted se está gozando con lo que usted está recibiendo. La santidad de David, el carácter de David, la determinación de David de adorar a Dios aunque los hombres no lo reconocían, provocó que Dios enviara a un profeta a su casa. ¿Sabes una cosa? Hay gente aquí que está a punto de provocar una visitación profética en su casa. Yo vine a decirte que tu alabanza puede provocar una visitación profética. Vengo a decirte que tu adoración puede provocar una visitación del Espíritu de Dios en tu vida. Algunos no van a recibir nada. No tienen un espíritu de sueño encima, un espíritu de cansancio. No sé. Hay algunos rostros que necesito no verlos. No sé si es que están meditando demasiado, pero veo otros que están hambrientos. Me gusta predicarle a gente que está hambrienta del Espíritu. Me gusta hablarle a una iglesia que está necesitada de una palabra. Gente que viene con una expectativa en su espíritu. Gente que dice: voy a recibir una voz de Dios en el día de hoy. Tu alabanza, tu adoración, tu santidad, tu pasión, tu entrega, tu compromiso con Dios hará que Dios envíe a alguien con un mensaje profético a tu vida. El ministerio que estás esperando no va a llegar porque alguien te lo va a regalar. Va a llegar porque tú lo provocas. Sí, la prosperidad que estás esperando nadie te la va a regalar. Va a llegar porque tú la provocas. En el lugar de tu asignación, en el lugar de poca recompensa pública, fuera del escenario, fuera del reconocimiento público, allí en tu intimidad, orando, hablando con Dios, conquistarás las victorias que otros no podrán darte. Llega el profeta a su casa y le dice: vengo aquí porque Jehová me envió. El papá de la familia, claro, orgulloso de sus hijos mayores, ignora al pequeño de la casa y le presenta a todos sus mayores injustamente. No le dio oportunidad a David, porque lo correcto era decirle: mira, estos son mis hijos mayores, pero tengo uno que merece que tú también lo veas al rostro. A lo mejor él también alcanza la bondad profética, el agrado del profeta o la misericordia de Dios. Pero el papá no le importó mucho el muchacho y le dijo: estos son mis hijos. El profeta comenzó a mirarlos uno por uno y se dio cuenta que lo que le había movido a ese lugar no estaba en el rostro de esos jóvenes. Un predicador llega a un lugar y sabe si la atmósfera de esa casa se sincroniza con lo que él le movió a ese lugar o no. Un predicador puede llegar a una iglesia en la mañana y darse cuenta si la unción, la palabra, la revelación que él recibió en su espíritu, la iglesia está preparada, está sincronizada para recibir lo que él recibió o no están a la altura. Hay lugares donde uno va a predicar y uno dice: este mensaje no era para este lugar, pero ya llegué y lo voy a entregar y me voy. Pero uno se da cuenta que la iglesia no estaba preparada para esa semilla. La tierra no estaba apta para la lluvia. La tierra no estaba preparada para la palabra de Dios. No es que Dios se ha olvidado de muchos, es que muchos no han preparado su corazón para recibir la palabra de Dios. Ya David tenía el corazón listo para recibir la palabra. Él decía: yo me alegré, yo me puse contento,
con aquellos que decían: vamos a la casa de Jehová. No iba él a la casa de Jehová, estaba trabajando, pero él se alegraba con los que veían el camino, que iban a adorar a Dios, porque ya él estaba alegre con adorar a Dios antes de prepararse para ir. No puede usted llegar a este lugar a esperar que los acordes del teclado y los ritmos musicales le preparen a usted. Usted tiene que traer su propia atmósfera. Usted tiene que traer su propia hambre. You have to bring your hungry, your spiritual hungry. Usted tiene que llegar aquí con hambre espiritual. Tiene que llegar aquí con un deseo de recibir una voz. El profeta le pregunta al padre de la familia: ¿estos son todos tus hijos? Y el padre de la familia le dice: no, tengo otro. Si yo hubiera sido el profeta, le hubiera dicho: no me hubiera gustado ser un hijo tuyo. No me hubiera gustado tener un padre que pone delante del profeta a unos cuantos para ver si reciben una bendición, y al otro que está trabajando, que no está en la casa, que está trabajando, cuidando la carne, el bistec, el plato fuerte de la familia, lo ignoras. Si yo hubiera sido el profeta, ese día le hubiera dado 2 o 3 sacudidas a ese padre de familia. Pero el profeta hizo algo a un modelo diferente. Y le dijo: no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que no llegue ese. Porque el profeta le enseñó a ellos algo: podemos sentarnos a comer, pero cuando llegue el muchacho yo le doy la bendición, pero cuando yo me vaya él se queda con la bendición, pero no con la honra. Y el profeta le enseñó a su padre ese día: desde hoy en adelante yo llego aquí para restaurar la honra de ese hijo que tú no sabes honrar. La visitación profética no fue solo para ungir a David, sino para restaurarlo moralmente en su casa. Ni su padre lo valoró para recibir una unción sobrenatural, ni su padre consideró que Dios quería hablarle a él, ni su padre pensó que el cielo tenía planes eternos con su hijo. Lo bueno es que la bendición de Dios para ti no depende de la voluntad o del criterio de los hombres. La bendición que Dios tiene para ti depende de tu corazón, de tu corazón. Si fuera por el criterio de los hombres, yo estaría hecho pedazo. Si fuera por la voluntad de los hombres, yo estaría destrozado. Pero lo que soy hasta el día de hoy lo soy por el Espíritu de Dios, que me ha levantado, que me ha fortalecido en el medio del proceso, en medio de las lágrimas, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Ahí está dado Dios para darme la mano, para levantarme, para forjar mi carácter. No nos sentaremos a la mesa a comer, dijo el profeta, hasta que llegue el muchacho. Porque hay que aprender a honrar a los hombres que ya portan un llamado de Dios. Yo no estoy predicando idolatría eclesial. No estoy predicando que usted idolatre a los pastores, a los profetas, a los maestros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted honre la unción que alguien porta. Hay gente que tiene una unción para darte un abrazo y hacerte sentir feliz. Tiene que respetar esa unción. Hay gente que tiene una unción para cantar un cantito y usted se siente contento. Hay gente que tiene una unción para leer un versículo de la Biblia y usted se siente fortalecido. Hay gente que tiene la unción para llegar a tu casa y pintarte un cuarto y usted se siente tan feliz y tan agradecido con esa persona por el resto de su vida. Porque tiene la unción, la gracia para hacer cosas que otros no las tienen. Hello. Hello. El hermano Piedra me contaba hace unos días que él llegó a una casa y la dueña de la casa le dijo al patrón de él que no quería que enviara a nadie más a trabajar allí, solo a él.
que porque cuando ese hombre llegaba allí ella se sentía muy cómoda, muy contenta porque él estaba escuchando sus músicas y sus alabanzas y sus predicaciones. Y ella entendía que lo que él estaba haciendo le daba paz a ella. Y estaba él reconstruyendo, haciendo remodelaciones. No importa lo que tú haces, si la unción de Dios está sobre ti, el ímpetu que tú llevas es capaz de hacer retroceder a cientos de demonios. Cuando tú entras en una casa, los demonios que estaban ahí tienen que salir hasta que tú te vayas. Cuando tú entras en un lugar, los demonios que estaban ahí tienen que retroceder hasta que tú te vas. Tienen que someterse. No porque eres sobrino de Benedicto XVI o del Papa, porque eres hijo de Dios. Porque Jesús, al morir en la cruz del Calvario, te dio el derecho, la oportunidad, el privilegio de ser hecho hijo e hija de Dios. Por eso, porque somos hijos de Dios. Así que cuando David llega a la casa, el sacerdote se levanta y le unge con aceite. Y ese día comienza a desarrollarse un ímpetus sobrenatural. Diga conmigo: ímpetus, ímpetus, ímpetus. Vamos, si usted tiene la lengua y no se quiere quedar mudo en esta mañana, diga: ímpetus, ímpetus sobrenatural. La unción comenzó a correr en él, el aceite corrió sobre él. David siguió viviendo su vida, pero algo comenzó a marcar una diferencia. Seguía haciendo el mismo trabajo. Hay gente que piensa que en ti nada está sucediendo, porque te ven en la misma ciudad, te ven en la misma iglesia, te ven con el mismo carro, te ven con la misma situación, con la misma ropa, pero no saben que el Espíritu de Dios está trabajando en tu interior. Hay gente que te ve amolado como siempre, pero no sabe que hay algo que está sucediendo. Dios te está haciendo retroceder para lanzarte con impulso. Lo ungieron y le dijo: tú serás rey en esta nación. Yo creo que ni sus hermanos le creyeron. Han de haber dicho: este profeta ya está muy viejo. Se confundió, se emocionó con el jovencito de la casa. Tenía que haber sido yo. David regresa a sus tareas, a sus funciones. Pasan los días y el ejército filisteo comienza a crear una tensión muy fuerte en contra del pueblo de Israel. Y los hermanos adultos del hogar fueron a la guerra. No llevaron a David. Era el ungido de Dios, pero no lo llevaron. Porque hay gente que no va a creer en tus talentos y tus habilidades, aunque Dios mismo te unja. Hay cosas que tú vas a tener que hacerlas por tu propia fuerza, porque hay mucha gente que no estará dispuesta a ayudarte. Hay victorias que tú vas a tener que conquistarlas, porque hay gente que no va a creer en el ungimiento que tú tienes. Hay cantos que tú vas a tener que cantarlos, porque hay otros que no van a cantar tu canto de victoria. Hay profecías que tú vas a tener que profetizarlas, porque hay gente que no es capaz de profetizar para ti. Hay puertas que tú vas a tener que abrirlas, porque hay gente que no va a creer que tú mereces que se te abra la puerta. El ungido de Dios en la casa, en la familia, y lo dejan y se fueron a la batalla. Y un día su padre le dice a su hijo: hijo, ven acá, necesito que hagas una tarea diferente. Ve a ver cómo están tus hermanos, observa cómo están ellos. Y David lleva comida, alimentos para sus hermanos que estaban en el campo de batalla para enfrentar a los filisteos. Y cuando llega allá, sus hermanos lo ven y comienzan a criticarle, a humillarle, porque nunca lo respetaron. Porque hay cristianos en la iglesia que ni aunque el pastor trate de honrarte, ellos tampoco te querrán honrar. Aunque Dios envíe un profeta a tu casa y diga: desde hoy en adelante levanto la honra caída en tu vida, hay gente que no va a querer reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida.
Hay gente que ni el pastor un día te pone a predicar, los demás tampoco te querrán escuchar. Hay gente que aunque el pastor te dé un abrazo, hay gente que no te va a querer abrazar. Hay gente que aunque el pastor te invite a su casa, ellos nunca te invitarán a la de ellos. Porque el profeta hizo algo poderoso para levantar la honra de David, pero sus hermanos todavía no podían levantar la honra de David. Y está bien que pasen algunas cosas así, esos escenarios son buenos. Porque cuando llega el momento de honra, nadie podrá decir nosotros te ayudamos, sino que fue el ímpetu espiritual que habías conquistado en la presencia. El ímpetu, el impulso espiritual que tú traías por cómo tú eres, por cómo tú oras, por cómo tú piensas, por cómo tú cantas. De una forma u otra, David decide enfrentar al gigante y vence al gigante. Y lo venció. Tomó una piedra, la lanzó. ¿Con qué? Con la onda, provocando ¿qué cosa? Ímpetus. Si David toma la piedra en su mano y la pega contra la frente del gigante, es como un niño tratando de darle un knockout a un hombre adulto. Obviamente que no lo hubiera noqueado. Pero ¿qué hizo David? Tomó la piedra y dijo: yo no necesito acercarme a golpear a ese gigante. Yo lo que necesito es ímpetus. Vamos, predica conmigo, si no vete a casa. Yo lo que necesito es ímpetus. Yo lo que necesito es Ya David entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Y David toma la piedra y la pone en la onda y le da vuelta y la lanza y le rompe la frente al gigante. Hoy esa frente ya la tiene Israel en un museo. Fue encontrada debajo de los muros de una ciudad por allá hace años. Una frente, una cabeza gigantesca, grandísima, que no se entiende que sea de una persona normal, y tiene un agujero en toda esta zona aquí así de la frente, destrozado el cráneo. Se supone que es la calavera del gigante Goliat. Aleluya. ¿Sabe lo que pasó? Que no fue la fuerza física de David, no fue el peso corporal de David, no fue la estrategia de David, no fue la estatura de David, no fue el armamento militar de David, no fue la experiencia militar de David, no fue la edad de David, no fue la masa muscular de David. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en David, el impulso que aquel joven traía, el ímpetu que él traía, de experiencias personales que fueron recompensadas en público en su casa. Aleluya. Yo creo que muchos de ustedes van a estar experimentando una unción poderosa en estos días. Lo creo, lo siento en mi espíritu, se lo pido a Dios y lo profetizo sobre tu vida. Un mover, vendrá una unción de Dios sobre esta iglesia para mover lo que no se había movido, para hacer lo que no habías hecho, para pensar lo que no habías pensado, para derribar lo que no habías derribado, para conquistar lo que no habías conquistado. Vendrá algo de Dios sobre tu vida para alcanzar lo que no habías alcanzado, para pensar en los planes que no habías pensado, para desarrollar las estrategias que no habías desarrollado, para hacer retroceder al enemigo de la manera que no lo habías hecho. Si tú dedicas tiempo y pasión para buscar del Espíritu de Dios, Él vendrá sobre tu vida para hacer lo que antes no habías hecho. Vendrá dándote un ímpetu, un impulso sobre tu vida, que no habrá nada que te pueda detener, nada que te pueda desanimar, nada que te pueda desviar, nada que te pueda destruir. Tienes que dejarte balancear por el Espíritu de Dios. Tienes que dejarte mover por el Espíritu de Dios. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te dé el swing correcto. Tienes que dejarte que Él te dé el impulso que Él te quiere dar.
David termina siendo rey. Ese día comienza algo grande. Todo el pueblo de Israel se enteró de lo que aquel joven hizo con la unción del Espíritu de Dios. Unos años más tarde, David estuvo huyendo por los montes, por las cuevas, por los desiertos, como unos 14 años, huyendo, escondido, porque el rey Saúl lo quería matar. Saúl es el tipo de hombre que se enamora de una posición y no la quiere soltar, ni aunque Dios mismo quiera usar a otro. Años después Dios pone a David en el trono y ahora David es el rey. Y un hijo de él se levanta y reúne a unos cuantos hombres importantes, soldados, reúne un grupo de gente y le dicen: apóyenme a mí y yo les voy a hacer justicia a ustedes. Voy a hacer las cosas que a ustedes les agradan. Voy a resolver los casos que mi padre no ha resuelto. La manera en la que mi padre ha trabajado con ustedes no es lo que ustedes merecen. Y siempre hay gente débil que cree que Dios no le ha hecho justicia. Siempre hay cristianos creyendo que Dios se olvidó de ellos en la iglesia. Siempre hay cristianos creyendo que en otra iglesia le van a pasar el pecado y van a estar bien. Hay gente creyendo que si en esta iglesia no aceptan mi manera de ser, hay otra que sí me va a aceptar. Siempre hay gente lista para seguir a Absalón. Siempre hay gente lista para seguir a pastores alcahuetes. Siempre habrá gente lista para seguir a aquellos que no te acusan de tu pecado. Porque hay pastores alcahuetes, hay iglesias alcahuetas, hay hombres que ya perdieron la unción del Espíritu de Dios y la única manera de retener a la gente es pasándole la manita y callándose la boca. Se puede hablar de santidad y de pecado con dignidad y sin destrozar a la gente. Se puede hablar que el pecado es pecado sin tener que humillar a nadie. Y Absalón pensó que podía hacer un mejor trabajo que David. Pero a Absalón se le olvidó una cosa: que David, su padre, era un hombre que había alcanzado el trono porque había entendido la importancia de un ímpetu espiritual. Había entendido la velocidad del Espíritu de Dios en su vida. Y quiso el trono que tenía su padre, dándole un golpe de estado. La gente lo siguió y David tuvo que huir. El ejército que levantó Absalón fue tan grande, fue tan fuerte, tan poderoso, que hizo que el hombre de Dios dejara el palacio. Y David tuvo que dejar el palacio y salir huyendo con sus esposas, sus hijos, lo que tenía, con los hombres de confianza, la gente que lo apoyaba. Qué bueno que siempre en los momentos difíciles hay gente que te entiende. Qué bueno cuando todos te critican, siempre hay alguien que entiende el propósito de Dios en tu vida. Qué bueno que aunque algunos piensan que yo predico muy fuerte, siempre hay un remanente que entiende que el Espíritu de Dios quiere edificar la iglesia. Qué bueno que hay gente que cuando creen por allá afuera que yo soy un extremista, un radical extremista, hay gente que todavía cree que el Espíritu de Dios viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que se esfuerza y paga el precio. Sucedió que cuando David se encontraba humillado, avergonzado, triste, apenado, perseguido, porque tuvo que salir huyendo, cansado, triste, traicionado, humillado, fatigado. David no estaba en su mejor momento. Y hay momentos en los que no nos vamos a sentir muy bien, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir con poca fuerza, nos vamos a sentir incomprendidos, rechazados, traicionados, humillados, criticados, acusados, despojados de lo nuestro. Hay momentos en los que nos vamos a sentir así en la vida cristiana, en la familia, en el hogar, en el negocio.
David tuvo que salir huyendo en un momento difícil de su vida, un momento de dificultad. Pero ¿sabe lo que hizo David? Algo muy importante. David fue a buscar al sacerdote. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9, yo quiero que leamos ese versículo. David fue, primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 9. David, siendo el rey humillado, despreciado, incomprendido, traicionado, perseguido, triste, en un momento de debilidad, de tristeza, de humillación en su vida, no decidió ir a ponerse una buena borrachera para olvidar los malos momentos. David dijo: voy a ir a buscar a una persona que me puede ayudar en el momento de dificultad. Yo no sé por qué hay gente que cuando tiene problemas no va a la iglesia. Hay gente que cuando tiene problemas no se acuerda del pastor. Hay gente que cuando tiene problemas no se acuerda de la iglesia. Hay gente que cuando tiene problemas no se acuerda de los tiempos de oración y de los servicios de oración. Hay gente que cuando tiene problemas va corriendo al abogado o va corriendo al doctor, y esas cosas son buenas, pero nunca le des el primer lugar a los resultados de los hombres. Dale primer lugar a Dios en tu vida. Dale primer lugar a Dios. Busca a Dios primeramente y su justicia, y Él arreglará todo lo demás. Dice que el sacerdote le responde a David: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo. Envuelta en un velo. Diga conmigo: envuelta en un velo. Envuelta en un velo. ¿Detrás de qué? Detrás del efod. Yo quiero decirte una cosa: si la quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra arma si no es esa. Y dijo David: ninguna como esa. Te voy a llevar suave aquí. Vamos suave. Primero, David va al sacerdote, al hombre de Dios. No al brujo, no al hechicero, no al santero, no al chamán, no al que soba con la medida de la toalla, no al que te hace los rezos, no al que te lee el iris del ojo a ver cómo me va a ir mañana. No, él no era de esos cristianos mediocres. David era un hombre entregado a Dios. Y dijo: hay una sola persona que en el momento de la crisis me puede ayudar, y es el que sabe escuchar la voz de Dios. Hay cristianos que cuando tienen problemas en su vida van con el más chismoso de la iglesia a contarle el chisme. Van con el amargado de espíritu, con el afligido, para que le siga alimentando la misma aflicción de espíritu que tiene, y nunca crece, y los ves estancados. Pero David dijo: voy con el que me va a dar palabra de Dios. Y el sacerdote le dijo: tengo dos cosas para ti. Aquí hay pan y hay espada. Hay pan y espada. Y el pan es palabra de Dios. Y la espada que tengo aquí guardada, la única que hay en este lugar, es con aquella espada que tú, siendo un muchacho joven, alguien está empezando a entender eso. ¿Sabe lo que el sacerdote le estaba diciendo? Yo he guardado esta espada porque David ahora está regresando, y él dijo: estoy parado enfrente de una pared que no puedo mover. La traición de mi hijo no me deja empujar esta pared. No puedo avanzar en contra del ejército de mi hijo. Pero cuando el sacerdote le dice: hubo un día atrás que tú venciste a un gigante, él está empezando a dar distancia. El sacerdote le está recordando lo que él hizo en el nombre de Dios hace tiempo atrás. Y cuando le dice: dame esa espada porque no hay otra, he recuperado el ímpetu. Ahora voy con impulso. Nada se va a detener. David estaba regresando en la historia. Hay gente que necesita desenterrar victoria. Ay, Señor, ayúdame. Hay gente que necesita desenterrar victorias pasadas. Hay gente que necesita desenterrar victorias del ayer. Hay gente que necesita recordar cuando Dios hizo algo grande en su vida. Porque cuando usted empieza a recordar lo grande y lo poderoso que Dios ha sido en tu vida, de cómo te ha salvado en varias ocasiones, usted comienza a dar distancia y a regresar en el tiempo y en la historia para ir con todo. ¿Sabe qué me gustaría a mí? Que si algún día me siento triste, solo, decepcionado, incomprendido, desanimado, caído,
destrozado, yo pueda llegar a la casa de algunos de ustedes y pueda encontrar en ustedes un arma envuelta. Un arma envuelta en un velo. Porque solo la novia se envuelve en un velo elegante, bonito. Pero esa arma no era un arma cualquiera. Esa arma la tenían envuelta porque esa arma nadie tenía que verla. Esa arma no tenía que estar expuesta, que cualquiera la quisiera tocar. Estaba envuelta en guardada, reservada, protegida. Hay cristianos, aquí hay gente que el día que yo me sienta solo, yo sé que ese día encontraré detrás de ese rostro, encontraré un arma reservada para yo levantarme. Cuando yo me sienta cansado, miraré a tu rostro y veré la victoria de Dios en tu vida y voy a tomar fuerza. Cuando yo me sienta triste, voy a ver la victoria de Dios en ti y voy a retomar fuerza. Cuando yo me sienta destrozado, voy a ver el rostro de muchos de ustedes y voy a decir: todavía hay gloria que conquistar. ¡Ay! ¿Alguien escuchando? Si te aseguras de hacer un buen trabajo con tus hijos y al pasar los años te sientes cansado, triste y solo, de repente ves la mano de Dios obrando en la vida de tus hijos, dirás: no estoy solo, tengo muchas espadas envueltas. Hoy en la mañana yo estaba sentado ahí en esa oficina orando y hablando con el Señor. Y dije: Señor, quiero que empieces a sacar y a desempolvar todas esas espadas que están guardadas. Este es el año de la batalla. Vamos por más almas, vamos por más vida, vamos por más almas que el diablo está destruyendo. Padre, a veces me siento solo, pero yo sé que tú en esta iglesia, tú tienes muchas armas, muchas espadas y las tienes envueltas, están listas para ser desenvainadas. Aquí hay muchos obreros, aquí hay muchas mujeres que están envueltos en lino, están envueltos en manto, ahí están detrás del efod. El efod era esa vestidura hermosa que usaba el sacerdote, y el sacerdote le dice: tu espada la tengo escondida detrás del efod. El efod era lo que entraba en el lugar santísimo para hablar con Dios. Era la ropa que representaba la nación de Israel. Aquí hay gente que representa al pueblo de Dios. Aquí hay ministerios poderosos que están a punto de ser desempolvados. Aquí hay espadas que están a punto de ser desenvainadas para la gloria de Dios. Vamos a hacer cosas grandes, vamos a predicar, vamos a orar, vamos a evangelizar y vamos a hacer las cosas que antes no se podían hacer. Aleluya. ¿Por qué dijo David: ninguna espada es como esta? Ninguna como ella. Dámela. ¿Por qué dijo David eso? Porque cualquier espada que le hubiera dado el sacerdote era una espada sin trayectoria. Pero esa, dijo David, ninguna como esa. Ninguna como esa espada. Porque esa espada me recuerda cuando Dios me usó en el pasado. Y si Dios me usó ayer, Dios me usa hoy. Y si yo canté ayer, yo canto hoy. Y si yo prediqué ayer, yo predico hoy. Ninguna como esa espada. Hay cristianos que son como ningún otro, porque aquí hay gente que ayer hicieron cosas para Dios y hoy están a punto de volver a hacerlas. Aquí hay familias que antes fueron útiles para Dios y están a punto de seguir siendo más útiles para Dios. Tienes que desenvainar tu espalda. Tienes que sacar tu espada. Saca tu espada del lino. Déjala. Saca tu espada. Oh, Señor, quiero decirte una cosa: las viejas victorias te ayudarán a fortalecerte en el día de la prueba. Tus viejos logros te ayudarán a fortalecerte en el día del dolor. Como Dios te libró de la muerte en aquel accidente, eso te da fuerza para seguir desafiando, para seguir viviendo. Los tiempos que no te moriste comiendo tortillas con salsa y chile solamente. Las veces que te comías un platanito maduro y te acostabas a dormir sin comer nada más. Esas victorias que tú venciste en ese tiempo son evidencia de que si allá no te moriste, Dios no te dejará morir ahora tampoco.
Si llegaste a este país, como decimos nosotros, sin que nadie se me ofenda, por favor, así como decimos, con una mano delante y otra mano detrás, desnudo, sin nada, y aún así has prosperado y has salido adelante, es la evidencia de que esas victorias que Dios te dejó alcanzar, tú podrás seguir alcanzando nuevas victorias. Él no ha terminado contigo. Ninguna como esa. No me des otra espada. No me des una espada sin trayectoria. ¿Sabe cuáles son los cristianos más poderosos? Los que han pasado por batallas, los que tienen experiencia de haber llorado, los que tienen experiencia de haber pasado por un divorcio, los que el diablo a veces le ha dado duro y ellos se han tenido que mantener firmes para no caer. Los cristianos que han sentido el peso del dolor, del sufrimiento, las lágrimas correr por sus ojos, la traición de la propia familia, los problemas. Esos son los cristianos que están ahí esperando para ser usados. Estas son las espadas que dice ninguna como ella. Pero mi Jesús, antes de entrar a Jerusalén, tuvo que ir a desenvainar 2 espadas viejas. Yo le digo espadas viejas, pues lo digo con respeto. Jesús iba a entrar a Jerusalén. Jerusalén no era cualquier cosa. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que apedrea a los profetas y matas a los que te son enviados. Ay, Jerusalén, Jerusalén, eres tremenda, Jerusalén. Rebelde esa ciudad. No querían saber del Dios que los creó, del Dios que los formó, del Dios que los liberó de la esclavitud, del Dios que los estableció como pueblo santo, como linaje escogido. No querían saber de Dios, eran duros y rebeldes. Y Jesús dijo: ay, Jerusalén, qué difícil trabajar contigo, ¿no? Pero antes de Jesús entrar a Jerusalén, porque Jerusalén era el lugar donde Jesús sería apedreado, donde Jesús sería humillado, donde Jesús sería escupido, donde su espalda sería desgarrada por el látigo romano. Jerusalén era la ciudad donde iba a ser humillado hasta el máximo. Era la ciudad donde sus discípulos iban a salir corriendo asustados. Era la ciudad donde lo iban a crucificar. Era la ciudad donde él iba a llevar el peso de toda la humanidad. Era el lugar donde iba a ser humillado hasta lo máximo. ¿Y sabe qué hizo Jesús antes de entrar a esa batalla espiritual? Fue a un lugar llamado el monte de Getsemaní. Y el que sabe Biblia ya se está gozando conmigo. Dios bendiga a los que no son tímidos ni mudos y dicen amén y gloria a Dios. Y él fue al monte de Getsemaní. De repente en ese al monte de la transfiguración. Jesús va al monte de la transfiguración y allí se aparece una espada llamada Moisés. Una espada que estaba envuelta en un lino especial, en la presencia de Dios. Moisés era un hombre que había usado Dios para sacar al pueblo de la esclavitud y Dios lo había salvado de una muerte. Dios hizo cargo de su cuerpo físico. No dejó que la gente tuviera que ver con el cuerpo físico de Moisés. Dios mismo se hizo cargo de su cuerpo. Por lo tanto, yo lo considero que este es Dios tomando a Moisés y envolviéndolo para guardarlo en un momento específico. Y Dios mismo, Jehová Dios, le muestra a Jesús esta gran espada que tiene para él. Le dice: yo usé a este hombre y me hice cargo cuando él murió. También lo haré contigo, hijo mío. Saca a esta gente de la esclavitud. Sácalos de la esclavitud. Libéralos de la esclavitud del mundo. Y libéralos como Moisés lo hizo en Egipto. Sácalos. Tú puedes. Ahí yo me imagino viendo a Jesús a Moisés y diciendo: yo soy el Moisés del momento, yo soy el Moisés de la hora. De repente aparece Elías al otro lado. A un lado estaba Moisés, al otro estaba Elías. Elías había muerto hacía unos 600 años antes. Dios originalmente no murió físicamente. Dios lo arrebató en un torbellino para el cielo. Por lo tanto, cuando Jesús ve a Elías en ese lugar, es otra espada que Dios le está mostrando y le está diciendo: Elías es el hombre que no murió, es el hombre que yo arrebaté en un torbellino, es el hombre que dejó la doble unción sobre Eliseo. Eres el Elías del momento. Muere y deja una libertad y una unción en la iglesia. Jesús recibe el mensaje.
yo voy a morir, porque soy el Moisés del momento. Yo no sé cuántos están sintiendo que son el Moisés de su casa. Ay, ay, ay. Yo soy el Moisés del momento. Yo soy el Elías del momento. Soy la persona que va a traer el evangelio a mi casa. Yo voy a predicar a mi familia. Yo voy a evangelizar mi familia. Yo voy a liberar mi familia. ¿Hay algún Moisés aquí que no sea mudo, que pueda reaccionar? Yo soy el Moisés de mi casa. Soy el Elías de mi casa. Soy el Elías de mi familia. Soy la espada de Dios para ese tiempo. Ahí está Jesús, viendo dos espadas clásicas guardadas en el arsenal de Dios Padre. ¿Cuántos están entendiendo estos asuntos? Qué hermoso, me gozo. Moisés representando algo poderoso, Elías representando algo poderoso. Por eso Jesús toma fuerza. Y cuando desciende de ahí, dice, ahora vámonos a Jerusalén, muchachos. Un tiempecito después Jesús dice, vamos a entrar a Jerusalén. Jesús ya estaba más preparado para entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque si Dios se encargó del cuerpo de Moisés, se encargará del mío. Y si Elías fue arrebatado y al irse dejó una doble unción sobre Eliseo, yo me iré y enviaré el Espíritu Santo sobre esta gente. He entendido el mensaje del cielo. Tengo dos funciones grandes. Hay dos espadas que estoy a punto de desenvainar. Así como David ese día llegó a la casa del sacerdote y encontró la espada de victorias pasadas, Jesús también se le mostraron dos grandes victorias del ayer. Y él dijo, soy el Moisés, soy el Elías de hoy. Yo quiero preguntarte, ¿eres el Moisés y eres el Elías de esta iglesia? ¿Eres el Moisés y eres el Elías de esta casa? ¿Eres el Moisés? ¿Eres el Elías de tu familia? ¿Eres el Moisés? ¿Eres el Elías de esta ciudad? ¡Vamos, vamos! ¡Respóndeme! ¿Puede Dios contar contigo hoy? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 2 verso 12. 2 Corintios capítulo 2 versículo 12. El segundo libro de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Lea ahora el siguiente. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, de los hermanos de la iglesia de Troas, partí para Macedonia. Vamos a regresar al primer verso, al 12. Cuando llegué a Troas, Troas era un lugar, dice Pablo, yo llegué allí para predicar el evangelio de Cristo, no mi evangelio. Pero aunque el Señor me abrió una puerta, había gente esperando, había hospedaje, había comida, había gente esperando para él recibir el mensaje. Dios le abrió la puerta. Diga, respaldo de Dios. De nuevo, diga, respaldo de Dios. Provisión de Dios. Ahí estaba Dios respaldando el ministerio de Pablo. Mire lo que dice el siguiente versículo. A pesar de que, se lo voy a decir con mis palabras, a pesar de que el Señor me abrió una puerta y me respaldó, yo no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué? Porque no pudo encontrar a su hermano Tito. Así que se despidió de la gente y se fue a otro lugar llamado Macedonia. ¿Será posible que si tú tienes el respaldo del Espíritu de Dios en tu vida y en tu ministerio, te sientas triste? Sí. ¿Es posible que teniendo a Jehová, Dios de los ejércitos, de tu lado, te sientas triste? Sí. ¿Es posible que teniendo a Jesús, el resucitado de entre los muertos, el Cordero de Dios como intercesor, te sientas triste a veces? Sí. ¿Es posible que teniendo al Espíritu Santo de Dios como el gran consolador que te consuela, que te abraza, que te da ánimo, te sientas triste? Sí.
Porque hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que no lo va a hacer Jehová Dios, no lo va a hacer el Hijo ni el Espíritu Santo de Dios. Lo tenemos que hacer nosotros como iglesia. Tito cumplía una función especial en la vida de Pablo. Tito era un hijo espiritual que Pablo había ganado del mundo. Era un gentil que Pablo lo convirtió en pastor y lo dejó atendiendo una iglesia. Tito era el tipo de cristiano que cuando Pablo se sentía solo, perseguido, humillado, criticado, rechazado, Tito lo abrazaba y le decía: mi gran padre espiritual, mi gran pastor, mi gran apóstol, eres un ejemplo para mí, dime alguna revelación nueva. Tito le levantaba el ánimo a Pablo. Les digo una cosa que aprendí hace unos años: hay líderes en la iglesia que se destruyen no por falta del Espíritu de Dios, sino por falta de hombres que porten la unción de Tito, que levanten el espíritu de los guerreros, que levanten el espíritu de un pastor, de una pastora, de diácono, de obrero. ¿Hay alguien entendiendo eso? Hay tantos cristianos fríos, hay tantos cristianos flojos, desamorados, ingreídos, falta de respetos. No respetan la unción, no respetan la trayectoria, el cansancio, la responsabilidad del ministerio, que hacen que sus obreros fracasen. Los cristianos de la iglesia de Troa, de aquel lugar, eran cristianos hermosos, gente linda, gente que merecía que el apóstol le dedicara tiempo y les predicara. Pero ellos no llenaban el corazón de él como lo llenaba Tito. La carga que Pablo traía no era una carga que la iglesia podía aliviar. Hacía falta una espada, alguien que le recordara a Pablo: tú me sacaste del mundo, puedes hacerlo, tiene sentido lo que haces. ¿Hay alguien entendiendo? Necesitas preparar tus hijos para algo grande, para que el día que tus fuerzas se estén agotando, esos hijos te miren a los ojos y te digan: eres el Pablo de mi vida, eres el pastor de mi corazón, eres una profeta en mi vida, mamá, eres una mujer de Dios. Y te darán fuerza para seguir adelante en los momentos de dificultad. Cuando yo estoy aquí en este lugar cantando, tocando, predicando, yo veo a mi hijo Samuel siempre aquí sirviendo al Señor, y eso a mí me da una alegría en mi espíritu, porque yo sé que algún día yo moriré. Físicamente voy a morir, ir a la presencia del Señor, pero mis tiempos, mis lágrimas, mis oraciones no habrán pasado en vano. El Espíritu de Dios hará su trabajo en mis hijos, en mis nietos y en todas las generaciones. Tito era el tipo de cristiano que fortalecía el corazón de Pablo. Era el tipo de hombre que daba consuelo en el corazón de un hombre perseguido, criticado y rechazado como Pablo. Tito era el tipo de cristiano que valía por una iglesia de cientos de personas. No quiero decir que hay cristianos que valen más que otros. Solo que quiero decir que hay unos que se esfuerzan por ser más necesarios que otros. Todos son necesarios. Con los años he aprendido que todos son necesarios en el ministerio. Pero también he aprendido que hay unos que se esfuerzan por demostrar su necesidad más que otros. Y hay unos que dejan sentir que uno los necesita más que otros. Aunque siempre estamos conscientes de que todos son necesarios. ¿Será que el Espíritu Santo puede contar contigo?
Como David encontró la espada en la casa del sacerdote, así como Jesús encontró a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración, así como Pablo necesitaba encontrar a su amigo Tito, su hermano en Cristo, su hijo espiritual. ¿Será que el Espíritu Santo puede contar contigo para seguir adelante los proyectos de su obra? ¿Será que si yo muero mañana empieza una discordia a ver quién es el que va a ser el pastor? ¿Será que si yo muero mañana algunos de ustedes hacen como hacen muchos cristianos en otra iglesia? Yo me voy porque a mí me gustaba cómo él predicaba. ¿Será que el Espíritu de Dios puede dejar en este lugar un semillero de espadas envueltas en un lino especial? ¿Será que hay espadas aquí listas para ser desenvainadas en el momento de la batalla espiritual? Hubo un momento en la vida de Elías en la que Elías se sintió cansado. Elías se sintió fatigado, decepcionado, incomprendido, traicionado por el pueblo de Israel. Había llegado al borde de la desesperación en su ministerio. Elías ya no quería ser el profeta de esa nación. Ya él quería irse con Dios, ya quería morir. Y le dijo a Dios: quítame la vida. Es mejor morirse que ser un vocero tuyo en un pueblo rebelde. Elías se sintió solo, triste. Pero hizo algo Elías que estremece mi vida. Elías fue corriendo a un lugar donde él sabía que allí iba a hablar con Dios, donde él se sentía refugiado, protegido, aislado de la vista de la gente, aislado de la sociedad, lejos del alcance de sus enemigos. Y fue a un monte, se encerró en una cueva y allí comenzó a hablar con Dios desde la puerta de la cueva. Y Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías ya estaba cansado, no tenía ganas de seguir. Pero Elías hizo algo valiente, algo inteligente: ir a hablar con Dios. No importa qué tan desesperado te encuentres, lo más importante es siempre hablar con Dios. Hablar con Dios. ¿Sabe cómo salió Elías de ese monte? Comisionado. Me gusta mucho esta palabra. Comisionado. Porque Elías salió de ese monte y salió ungiendo reyes. Y salió levantando un nuevo ministerio profeta. Llegó allí corriendo, lleno de temor, de inseguridades, diciéndole a Dios: ya no aguanto más. Pero salió de allí ungiendo a reyes. Tú vas a ser rey de Siria, tú vas a ser rey de Israel, tú vas a ser rey de aquí, tú vas a ser rey de allá. Y encontró a otro joven y le dice: tú vas a ser profeta en mi lugar, ven para acá. Y lo preparó. ¿Sabe lo que esto me dice? Que no importa cuán desesperado tú estés, siempre que hagas lo que hizo David, de ir a buscar el hombre de Dios, hacer lo que hizo Jesús, ir al monte de la transfiguración para recordar, refrescar tu propósito.
siempre que hagas lo que hizo Elías, que corrió al monte a hablar con Dios, saldrás con una perspectiva diferente. Elías salió de aquel monte, de aquella montaña, con una visión muy diferente, ungiendo reyes, ungiendo profetas, haciendo milagros, preparando al hombre que tomaría su lugar. Y fue arrebatado en un torbellino. Elías es uno de los pocos hombres que se puede decir que su cuerpo no vio la putrefacción. Muchos de nosotros morimos y moriremos, y nuestros cuerpos serán unos cremados, otros serán sepultados, y nuestros cuerpos serán alimento de gusanos. Los gusanos se comerán a nuestros cuerpos y quedarán solo huesos allí. Pero Elías es uno de los pocos hombres que no vio putrefacción, que su cuerpo no experimentó eso, sino que Dios se dio el privilegio de arrebatarlo, de querer llevárselo a su presencia. Y Elías experimentó esa gran bendición y fue arrebatado. Y hoy esa es la esperanza de la iglesia, ser arrebatada por nuestro Señor. Y aquellos que hayan muerto resucitarán primero. Los que hayan muerto resucitarán primero. Los que hayan muerto resucitarán primero. Esos que hayan muerto resucitarán primero para irse con Dios. Aleluya. Yo creo que hay dos cosas que la iglesia necesita, y es hombres y mujeres como Tito, que son el tipo de cristianos que levantan el ánimo a sus hermanos. Necesitamos hombres y mujeres como Tito, que levanten el ánimo a sus hermanos. No hay que estar en pecado para que alguien te levante el ánimo. Hello. A veces tenemos un enfoque de levantarle el ánimo al que ya está, al que cayó en pecado. A mí me llama mucho la atención porque hay gente que ha fallado en nuestro ministerio, ha cometido errores, y hemos tratado de ayudarles, y la gente no busca restaurarse. La gente se va para otra iglesia o se aparta para el mundo y no quiere ayudas, porque cuando se les va a ayudar es un poco tarde, ya están un poco cauterizados. Quiero decirles que no solamente hay que ayudar a aquellos que han fallado en algo. A veces los que no han fallado también necesitan un abrazo, una palabra de ánimo, un saludo amoroso, una sonrisa, decirle: te amo, eres especial. Eres especial, eres parte del equipo, contamos contigo. Puede usted voltear y ver al que está a su lado y decirle: eres especial, contamos contigo, te necesitamos. Salga de donde usted está sentado y vaya y busque a alguien, dele la mano y dile: eres especial. Hágalo. Ayúdenme a ministrar espíritu de sanidad en esta mañana. Busque a alguien que esté cerca de usted y dígale: eres importante, eres necesario, contamos contigo, eres parte de la obra de Dios, eres valioso. No hay muchos como tú. Dile: no hay muchos como tú. Dile: el infierno te tiene miedo. Eres valiente por estar aquí en este lugar. Hacen falta hombres como Tito, mujeres como Tito, hombres como Elías y mujeres como Elías, que sepan encontrar la fuerza en la presencia del Altísimo. Oh, Espíritu de Dios, fortalece. Espíritu Santo de Dios, fortalece esta iglesia, fortalece esta casa, fortalece esta casa.
Fortalece esta casa. Dígale: Señor, quiero ser útil en tu obra. Quiero ser útil como Tito, que fortalecía y confortaba el corazón de un apóstol. Dile: Señor, quiero confortar a mi pastor. Quiero fortalecer y confortar a mi pastora. Dígale: Señor, quiero fortalecer a los ministerios de la iglesia. Ayúdanos a orar por el apóstol Nahum Rosario, que está en Panamá, que hace poco sepultó a su esposa. Dale fuerza, Señor, a nuestro apóstol Nahum Rosario, llevando el peso, la carga de haber sepultado a su esposa, tener que predicar a 4 iglesias, atender a tantos pastores alrededor de las naciones. Dale fuerza. Levántalo, fortalécelo. Levanta los ministerios, fortalece el que está cansado, el que está caído, aquel que se ha sentido sin fuerza, Señor. Levántalo como levantaste a Elías. Que podamos hallar en tu presencia hermanos como espadas envueltas, cristianos peligrosos, cristianos peligrosos de doble filo, que a donde ellos se muevan el enemigo termine retrocediendo. Usa esta iglesia, Dios. Levanta esta casa con poder y con autoridad para tu nombre, para glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Espíritu Santo, a honrar a nuestro Señor. Ayúdanos a traer un mensaje profético a esta casa. Ayúdanos como ministros, como predicadores, para nosotros honrar la presencia de Dios en este lugar y ser voceros del Espíritu de Dios. Ayúdame, Señor, en los momentos de dificultad. Ten siempre cerca de mí, en esta casa y en otros lugares, espadas envainadas, listas para levantar el ánimo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Si hay algún agradecido, puede darle gracias a mi Jesús. Puede darle gracias a su Jesús. Puede darle gracias a nuestro Señor. Aleluya. Oh, sí. Ahora, diga conmigo esto. Diga: soy. Escuché que hubo una persona que no lo dijo. Escuché eso. Diga: soy. Escuché que ahora hay 2 personas que no lo dijeron. A ver, vamos a ver. Diga: soy una espada. Soy una espada. Diga de nuevo: soy una espada. Usted es una espada en reserva, lista para ser usada, lista para dar ánimo, lista para dar consuelo, lista para recordarle a alguien que Dios ha hecho cosas contigo. Amén o no amén. Aleluya. No pierda su ímpetus, no pierda su impulso. Y si lo ha perdido, recuerde que ya en esta mañana usted lo recuperó. ¿Cuántos se sienten recuperados en esta mañana? Hay varios lugares para recuperar el entusiasmo, y uno es en la casa del sacerdote. Siempre habrá pan y siempre habrá una espada. Dice: una sola hay en este lugar. Qué bueno. Aquí tenemos solamente una espada, que es la palabra de Dios, y nosotros que somos armas listas para ser usadas por ellos. En la casa del sacerdote siempre habrá pan y habrá un arma. Habrá un hermano que te levantará el ánimo. Elías encontró su fortaleza en el monte, orando, hablando con Dios. Les amo, les quiero mucho. Les espero el miércoles para tener tiempo glorioso con el Señor en este lugar. Tiempo de oración,
Clamor, guerra espiritual los viernes y los domingos. El domingo que viene vamos a estar aquí también para alabar y glorificar al Señor.